Radiotv.mx presenta. No sé de qué compás te deslizaste, ni en qué estación de metro te perdí. No vi llegar el lobo y me avisaste, las tiendas se han cerrado pa' mí. Agua, abril, flores, mayo, ves una estatua de sal. Se fue mi tren, también el barco, solo en mi puerto de mar. Me he visto de terrazas sin licencia, me lo hago de vuelo sin motor. De aquí para allá como el inspector Gache, percibo algún indicio de tu amor. Agua, abril, flores, mayo, camino solo por Madrid. Se acerca junio y cumplo año, soy un extraño para ti. Estoy como Neptuno cuando hiela, mi horóscopo me dice precaución. Que tú eres Cáncer y hoy es luna llena, y aún tengo que hacer otra canción. Agua, abril, flores, mayo, aunque sonría no soy feliz. Junio me quema y llueve julio, quizás me vaya a San Fermín. No sé de qué compás te deslizaste. Hola, con qué gusto de verlos, bueno, ustedes me ven, de que estemos presentes cada lunes a las 8 de la noche. Y acaban ustedes de escuchar la canción Agua de Abril, Flor de Mayo, que canta, creo que es de Luis Pastor, y la canta también con una excelente cantante, muy dulce, muy bonita, y que tiene ese acento tan andaluz, tan agradable, y canta como si fuera una niña, que se llama Bebé. Yo estoy encantado con ella. Lástima que ella no conmigo. Pero yo sé querer sin que me quieran, no hay problema. Y estamos muy contentos, porque tenemos un novelista. Hacía mucho y no teníamos un novelista entre nosotros, que es el creador de esta novela que se llama Esclavos de su avaricia. Ya hablaremos desde el título, ya está inteligente esto. Ya veremos qué más sale. Y estamos con compañero, con Carlos Alemán, que él es economista, él es licenciado en la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en el CCH Azcapotzalco. Y pues vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa. ¿Funciona o no funciona eso de que la economía se resuelve por una mano invisible y que todo está sujeto a una fórmula que se llama la oferta y la demanda, que es tan sencillo como decir esto? Más o menos, tú me corriges si estoy equivocado, Carlos Alemán. Decir, si hay 10 manzanas, si hay 15 personas que quieren manzanas, pues la manzana es más cara que si hay
15 manzanas y 10 personas que quieren una manzana, sí, más o menos es esto lo que entendemos como ley de la oferta y la demanda, y nos vamos a preguntar hoy si en verdad, Carlos, eso funciona. Bueno, buenas noches. Si el problema nada más fueran las manzanas, pues estaría más o menos resuelto, pero son miles y miles de productos, bienes tangibles e intangibles, que es fácil decir que la oferta y la demanda lo determine y que distribuya de acuerdo a las necesidades. Pero este es un problema que ha estado presente desde que surge la economía como tal. Si es necesaria una entidad que pueda corregir y guiar la economía, o esta puede actuar por sí misma. Desde que surge como tal con Adam Smith, en el siglo XVIII, ya llevaba 2 siglos planteándose el problema de la intervención o no intervención del Estado. Los economistas llamados mercantilistas, fisiócratas, se planteaban esto. Ellos hablan de una mano invisible que te ayuda ahí, ¿no? ¿Esa mano invisible qué es? Pues esa mano invisible te puede ayudar, pero también te puede golpear. ¿Y qué es lo que ellos le llaman la mano invisible? Ellos decían, Smith, que en la medida que un individuo busca su beneficio propio, está logrando, sin proponérselo, el beneficio de los demás. Alguien que establece una empresa, como genera empleo, se está generando empleo y beneficio para todo el mundo. El problema está en que también los narcos generan empresas ilegales, pero son empresas, generan fuentes de empleo y generan ingresos. Pero habría que ver si eso es beneficio social. Igualmente los grandes empresarios que están depredando el ambiente y la ecología, pues están buscando su propio beneficio y generan empleo, pero están generando el ambiente, están generando un beneficio social. Yo pienso, a ver qué me dices tú, que existe rentabilidad económica y que existe rentabilidad social. Cuando alguien genera una empresa, crea una empresa, pues busca rentabilidad económica. Y yo no lo juzgo, esa es su función. Así es. Y de paso, al generar empleos, pues tiene rentabilidad social. Pero cuando el salario mínimo es de 88 pesos, dice uno, ¿qué tan social es ese beneficio? ¿Y qué tanto es para una empresa? Yo hace poco fuimos a Europa y nos llamaba la atención que un café cuesta, por decirte algo, 50% más que en México. Pero la persona que te lo sirve gana 15 veces más que en México. Entonces uno se pregunta, ¿cómo le hacen para que ahí se mantengan de esta manera las cosas? Y en México no sería así. ¿Por qué? A ver, tú oriéntame. Bueno, si nos damos cuenta, en los países donde es alto el poder adquisitivo, históricamente fueron países metrópolis. Y donde es bajo el poder adquisitivo, como el nuestro, pues fuimos colonias. Son estructuras que se han creado durante siglos, que permiten que de nuestros países salga riqueza de muchas formas hacia aquellos países y por consecuencia pueden pagar más salarios, tener mejores niveles de vida, pero es gracias a nosotros que nos están... ¿No se debe a una mejor organización interna? Porque ahora, mira, dices, y hay que tener prudencia en el aumento de los salarios. Y uno se pregunta, ¿y no se debe tener prudencia en las tasas de ganancia? ¿No será más bien esos mecanismos? Porque a mí a veces me parece que exageramos echándole la culpa a los españoles 500 años después, ¿no? Cuando ahora estamos además en una relación con los españoles peor que la de hace 500 años. Ahora se llevan más plata que hace 500 años, curiosamente, y tienen una banca que se lleva también mucha plata. Pero eso ya es nuestra culpa, ¿no? Por algo se murió Miguel Hidalgo, para que eso no sucediera. Digo, ahora ya no podemos echarle la culpa a Hernán Cortés de esta situación. ¿Qué pasa? Sí, pues
Uno tendría que ver por qué España no se convirtió en una potencia en el siglo XVI-XVII y sí Inglaterra. Porque España simplemente fue el puente de transición de la riqueza de las colonias hacia Inglaterra, que podía proporcionar las mercancías y tenía la infraestructura que le permitía pues satisfacer el mercado. Esta forma se ha reproducido. Nosotros quisiéramos tener la libertad, pero pues sabemos que nuestra libertad hacia el norte hay quien no la está delimitando. Y para nuestros vecinos del norte, pues no tan fácilmente van a ceder que México pueda convertirse en un país independiente en lo económico y lo político. Y esto que mencionaba de los salarios y las ganancias, yo estoy de acuerdo, lo comento mucho con mis alumnos. Cada año se establece un máximo de crecimiento del salario. Pero si en la empresa son dos componentes básicos, uno el trabajador y otro el empresario, ¿por qué nada más limitar el ingreso del trabajador y no establecer mínimos de ganancia? Porque ahí inmediatamente va a saltar a quien lo plantee, lo van a tildar de socialista, de comunista, de anarquista, de destructor de la paz social. Mínimo de populista. Sí, de populista, ¿no? Pues bueno, pues, ¿tú tienes una opinión de esto, Federico? Pues mira, yo soy de origen profesional, ingeniero químico, entonces la economía sí me cuesta un poco de trabajo, aunque bueno, pues sí hay aspectos importantes, como mencionabas, el hecho de que pues el empresario invierte, ¿verdad? Y esperas una ganancia, pero ¿qué tanto es ético el tener una ganancia muy grande a costillas de que la gente esté muy afectada en sus ingresos? Pues sí, también es otra situación que habría que analizar, ¿no? Porque pues hay empresas que definitivamente tienen muchísimos ingresos y a la gente que trabaja con ellos los tienen en una situación muy pobre, ¿no? Muy deplorable, pagándole salarios realmente mínimos, ¿no? Y a la larga el salario nos conviene a la mayoría. No creo mucho en el bien común, creo en el bien social. Creo que el salario a la larga es un bien social, porque dices, bueno, si yo pongo una panadería, necesito que todos los que estén alrededor ganen lo suficiente como para comprarme pan, ¿no? Claro. Sí, para que la economía funcione, en mi teoría, se necesitan pues un Estado que da las reglas, que da las condiciones, que da las seguridades. Necesitas a alguien que se la juega, que invierte, que pone el capital, alguien que trabaja y alguien que consuma. Y la parte que casi nadie menciona es el que consume. Para que funcione mi panadería, pues necesito consumidores, pero el modelo actual que tenemos es, ¿y qué tal si le mandamos nuestro pan a los chinos? Son 1.200 billones de chinos, con 10 que se coman una dona, esto ya es negocio, ¿no? Y se les olvida que, bueno, aquí también queremos comer donas, así es complejo. Pero vamos a pasar un poco a la literatura, pero seguimos dándole a la economía, no creas que no. Vamos a hablar de esta novela que ya presentamos a Federico, que desde el nombre parece que estamos ligados, fíjate, esclavos de su avaricia. Pues sí. Parece que tiene que ver con lo que mencionamos, pero ¿sí o no, Federico? Bueno, pues parecería en principio que Esclavos de su avaricia se refiere a una novela política, una novela de narcos, ese tipo de temas, ¿no? Sin embargo, no tiene nada que ver con eso. Es una novela que está dentro de una corriente literaria que se podría decir que es el realismo fantástico. O sea, son historias reales que tienen que ver con la fantasía y las cuales pues se van ligando, digamos, unas con otras para que pues tenga un cierto interés y el lector pues pueda ir aprovechando, irla leyendo, ¿no? Y sí tiene un concepto finalmente interesante, que sería el hecho de que la gente no por tener mucho es muy feliz, ¿no?
sino que muchas veces, y como en la novela lo menciono, ¿verdad? El hecho de tener tanto y quererlo guardar y quererlo retener, pues es motivo de muerte, motivo de venganza, motivo de sufrimiento para el propio avaro, que es el que quiere guardar sus tesoros, ¿verdad? Pero bueno, es una novela que finalmente no es por el concepto del mensaje que quiero mandar, ¿no? Sino es el concepto de poder disfrutarla, irla leyendo, ir compartiendo todas esas ideas que me surgieron, todas esas historias que nacieron en mí, y que mis lectores pues compartan conmigo el interés de leerla, ¿verdad? Y de aprender muchas cosas, porque la segunda parte de la novela, que son 20 capítulos, la primera parte son 10, la segunda son 20, está muy orientada a sucesos que pasaron en México, en la Nueva España, en el siglo XVIII, y los cuales pues traté de rescatarlos, porque es un siglo como medio, ¿cómo te diría yo?, sin chiste, ¿no? El siglo XVIII es un siglo sin chiste, porque pues nada más había virreyes que dominaban y eran los dioses, ¿verdad? Mucho era la religión, la Santa Inquisición, que también dominaba mucho el aspecto social, el aspecto de la religión, y los mineros que se enriquecían aprovechando los recursos y mandando todos los valores, toda la plata, el oro a España, ¿verdad? Donde pues se despilfarraba gran parte de esa riqueza. Entonces como que no tiene muchas historias interesantes ese siglo, ¿no? El cambio del siglo XIX, pues ya empieza la independencia, ya empiezan cosas que nos llaman más la atención. Y yo, sin embargo, quise sacar temas y historias que sucedieron en ese siglo, que son bien interesantes y que han tenido muy poca difusión, creo yo, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, tratar de meterlas dentro de la novela, y es todo una cuestión ahí que hay que leerla, ¿no? Para poder entenderle. Pues como sea, es parte de nuestra historia siglo, claro. No aburrido, es parte de nuestra historia y de algo que a veces no conocemos. Como sea, así se fue formando este país. Así no es. siempre amablemente, no siempre en las mejores condiciones. Pero esos 3 siglos de los que casi no hablamos es cuando se forma nuestro carácter, nuestra concepción del mundo, etcétera, y se menciona muy poco. También del otro lado está que cuando hablamos de qué concepción tenían los aztecas, sabemos que hacían pirámides y que había muchos muertos entre ellos, y etcétera. Pero ¿cómo entendían el deber ser del mundo? Yo no he encontrado un libro, puede ser el Popol Vuh, que no es azteca, pues maya, pero tenemos poco conocimiento de estas cosas. Así es. Y respecto a lo que dices de la avaricia exagerada, a mí me gusta mucho un autor sueco, Erich Fromm, que tiene un libro que se llama El corazón del hombre, y en El corazón del hombre te menciona que la gente es pobre cuando no puede dar. Eres pobre porque no puedes dar. Y el tipo que es avaricioso o la tipa que es avariciosa no puede dar, Así es pobre es. por lo mismo, ¿no? Así en es. cambio hay gente que en situaciones tan precarias tiene algo para dar, fíjate, qué bonito. Y por esas cosas, historias va tu libro. Pues no tanto, ¿no? Pero sí es la historia, finalmente, como les comentaba antes, ¿no? Es la realidad, y después esa realidad se va mezclando con la fantasía, ¿no? Entonces ahí es la parte interesante, que por cierto fue la parte que más me costó, pero yo siento que pues no debe tener ningún problema, porque en esta corriente del realismo fantástico te permite manejarte como omnipotente, o sea, el autor es omnipotente, puede cambiarlos, conoce todo, sabe todo y es omnisciente, o sea, sabe todo. Entonces pues puedes cambiar personajes, historias, fechas, nombres, colores, lo que tú quieras, y se vale, ¿no? Entonces es una corriente que surgió en el siglo XX, a mediados del siglo XX, en Hispanoamérica, por cierto. Esa corriente surgió ahí, donde se ve la idiosincrasia de los pueblos, la historia de los pueblos, los mitos, todo lo que los pueblos tienen, y cómo eso proyectarlo hacia el futuro,
¿no? Y proyectarlo hacia el pasado, con la libertad para el escritor de que lo puedes manejar como tú quieras, no tienes límites, ¿sí? Entonces eso es lo que me gusta, porque me siento muy contento de ser omnipotente y omnisciente en mi novela. Pues nosotros sí tenemos límites y viene un corte. Decimos que comercial, pero solo es un corte finalmente, porque no anunciamos nada. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Pues precisamente aquí nos estábamos preguntando qué es lo que hace, hablando de la fórmula mágica y de este mundo, qué es lo que hace que una persona que es ingeniero químico se haga escritor de novela. Como que no sentimos en dónde estaba la... Así es. Yo hasta hace poco lo descubrí, no creas, también me costó algo de trabajo. Mira, lo que pasa es que toda esta novela surge de una experiencia que tuve hace muchos años, una experiencia esotérica, digámoslo así, que yo la verdad no entendí, pero participé, y entonces me quedó la idea de escribir un cuento, una pequeña historieta, ¿no? Y a la hora de empezar a escribirla, pues me di cuenta de que estaba muy limitado. Como ingeniero químico no tiene nada que ver con la literatura, te dedicas a escribir reportes técnicos, cosas que tienen que ver con normas, con procesos, etcétera, y la parte literaria es compleja para uno, es muy compleja. Entonces empecé a escribirla de mi estilo y me surgieron muchas ideas. Yo siempre he sido una persona que me siento muy satisfecho por eso, ser muy creativo, tengo muchas ideas, se me ocurren muchas ideas, vivo muchos personajes, etcétera. Pero el problema es vivirlos y ponerlos en blanco y negro. Ese es el gran problema, ¿no? Para una persona que tiene una educación de ingeniería química. ¿De niño no eras muy imaginativo? Sí, era muy imaginativo, casi siempre fue muy imaginativo. Cuando era joven, muy joven, hice hasta varias obras de teatro, así, entre mis amigos, y se reían mucho y se la pasaban muy bien, pero ya esto es diferente, ¿no? Cuando ya quieres escribir y transmitir algo y que los otros lo disfruten, porque finalmente ese es mi objetivo, o sea, que cuando leas mi novela estemos leyéndola juntos, ¿no? Que estemos disfrutándola, tú leyéndola y yo disfrutando el que la escribí. Entonces, lo que dije es, no hay otro remedio más que estudiar novela. Y entonces me metí a estudiar novela en varias instituciones, muy buenas, por cierto, con muy buenos maestros, que también tuve esa fortuna. Y pues al principio fue muy difícil, ¿no? O sea, las críticas hacia mis ensayos eran terribles, la verdad sufría mucho porque llegaba a mi casa y lo tiraba a la basura todo lo que hacía y luego volvía otra vez a probar y así, hasta que empecé a darme cuenta que tiene una técnica también. La de escribir novelas tiene técnica y hay que aprender ciertos aspectos de los personajes, lo que quieres transmitir, los flashbacks, los organigramas, cómo organizar los personajes, las familias, etcétera. Y me empezó a gustar, y entonces ahí fue donde tuve la oportunidad de desarrollar, pues, pasar toda la
las cuestiones que tenía en mi imaginación, poderlas pasar a la novela, ¿no? Y entonces ya dije, voy a hacer mejor una cosa más seria, voy a hacer no un cuentito, sino una novela, y pues ahí empezó. Sí. ¿No iniciaste por cuentos entonces? No, ya no. ¿Te fuiste luego? Me fui luego, porque dije de una vez hacerlo bien a la primera vez, ¿no? Qué aventurado, mi amigo. Sí. Bueno, Carlos Alemán, entonces vamos haciendo un resumen. Aquello de la oferta y la demanda no siempre funciona. ¿Por qué acciones? Bueno, antes de tocar este punto otra vez, yo creo que el siglo XVIII en México fue un siglo pues, realmente pródigo. Ir al centro histórico, caminar por el centro histórico, ver los edificios. En el siglo XVIII la Ciudad de México era una de las más ricas del mundo. De aquí salía oro y plata en cantidades enormes, capaces de sostener prácticamente un tercio de la riqueza mundial. Es decir, ahí debemos investigar qué pasó desde nuestras raíces, cómo se conformó esta dependencia y por qué los mexicanos no hemos podido desarrollarnos como una nación más acorde, ¿no? Autónoma, ¿no? Autónoma. Y justamente no es por quererle echar siempre la culpa a los españoles, pero están en el inicio, como cuando alguien habla de la Biblia y dice en el inicio, ¿verdad? Al principio. Sí, pero aquí también debe haber un momento en que y esto va generando curte, ¿no? va generando mercados y estructuras que no tan fácil es posible removerlas. La oferta y la demanda sabemos que es un modelo para poder actuar sobre la realidad, pero no es la realidad. En la realidad la oferta y la demanda pueden ser manipuladas, pueden ser manejadas, pueden ser controladas. Las empresas transnacionales controlan nuestras decisiones, nuestros gustos, controlan nuestra forma de pensar, controlan hasta nuestros sueños, qué podemos soñar, a qué podemos aspirar. Y siempre van a aparecer estas empresas como las que nos pueden proporcionar todo lo que soñamos. Todo lo que usted sueña para ser la persona X, un triunfador, se lo vamos a proporcionar. Es decir, nos están delimitando qué podemos soñar. Si alguien osa a soñar más allá, se convierte en un riesgo, un peligro. Hay que acotarlo, hay que limitarlo, se dice que mira, es amplio la oferta que tienes de camisas, ¿no? De camisas. Y vas a cualquier tienda y sí, tienes ahí 15 modelos. Pero ¿qué tal si a ti se te antoja el 16? No existe, porque no determinaron cuál. Y la moda, pues es una forma de ir controlando nuestro consumo por etapas, para que en cierta medida tú puedas decir, no, yo no quiero parecer de los años 70, yo quiero parecer de este, y va uno y consume del siglo XXI ¿sí? Ya. Entonces no hay tal libre juego de la oferta y la demanda, no hay tal soberanía del consumidor, estamos bastante delimitados para consumir los productos que se nos ofrecen. Y aunque nos ofrezcan varias cantidades, varios tipos de agua, finalmente es el agua que ellos nos están proporcionando. Porque si uno toma agua de la llave, pues esto debe generar, a lo mejor no problemas biológicos, pero sí emocionales. Porque entonces, habré tomado el agua, no me irá a pasar esto, no me enfermaré, pues mejor ya no, y voy a gastar. Recordemos como antes del terremoto del 85, uno consumía el agua de la llave normalmente. Y en la actualidad hay personas... La poníamos a hervir por lo menos si hacíamos eso. No, podías abrirla y te la tomabas y no pasaba nada. Era buena el agua. Sí. Muy buena. Ahora pensamos que todo el mundo consume... Hay sectores económicos que es un lujo consumir el agua. Claro. Tienen que
ir a la llave, a abrirla, tal vez servirla, pero Pues te cuesta, uno de esos te cuesta casi un día de trabajo, no, una hora de trabajo por lo menos sí te cuesta, ¿no? Sí. Que es mucho. sí, entonces la oferta y la demanda es un buen discurso teórico para intentar ver cómo funciona un mercado que si fuera libre, pero los monopolios se han encargado, perdón, las empresas transnacionales se han encargado de delimitar bastante bien el mercado, nuestras aspiraciones, nuestros sueños. ¿Y cómo funciona lo de las acciones en juego? ¿Cómo digamos en la bolsa de valores? ¿Cómo funciona? Pues una empresa que está produciendo agua quiere crecer y entonces pues ofrece a la gente acciones que dicen, mira este papelito te hace accionario de esta y está creciendo, está enormemente, tiene ganancias, tiene potencial, está desplazando a todos, va a ser el futuro. La gente se entusiasma, bueno, la gente con dinero se entusiasma, va, la compra. Y el negocio de, ya sabemos, de Slim, es cuando esta empresa demuestra que ni era lo que tenía, todas las acciones caen. Y es cuando vienen los depredadores y lo compran. Algo que te vendieron en 100 pesos, ahorita no vale más que 10. ¿Lo tienes que vender o...? Y entonces vienen los depredadores, lo compran y van haciendo su fortuna y la reactivan otra vez. Es cruel. Si yo vendo naranjas, por ejemplo, yo digo, compren acciones porque tenemos un árbol de naranjas muy bueno. Entonces, no, pues sí se ve frondoso ese árbol de naranjas. Pero yo puedo hacer que las naranjas se recojan y no se vendan antes, o una acción de ese estilo, para que también la idea es que suba el precio de la naranja, ¿no? Por esto de la ley de la oferta y la demanda, si hay 100 gentes pidiendo naranjas y yo tengo 100 naranjas y si tengo 50 naranjas, pues sube la naranja, ¿no? Si es así. Se puede manipular, es lo que te decía, se puede manipular. Y este pequeño ejemplo demuestra que no existe la libertad de acción en la oferta y la demanda. Está manipulado. Oye, yo tenía una pregunta. A ver, siempre me ha llamado mucho la atención el hecho, por ejemplo, de que tenemos miles de maquiladoras en este país que contratan, tienen millones de trabajadores, pero toda esa utilidad y todo eso se va al extranjero, porque definitivamente esa gente es mal pagada, vive en malas condiciones, pero bueno, finalmente tiene trabajo, digámoslo así, entre comillas, y todas las empresas pues exportan todo, y gran parte de la integración de los productos es extranjero también. Los bancos, pues ya casi todos los bancos, creo que Banorte es de los pocos bancos que tenemos mexicanos, cuando antes todos eran mexicanos, ¿no? Entonces, las finanzas se manejan en gran parte por los bancos. Y por otro lado, las grandes empresas transnacionales, pues hacen lo mismo, o sea, todo lo que venden, todas las utilidades finalmente se van al extranjero, ¿no? Entonces, esa es una parte que siempre me llama mucho la atención, porque eso realmente nos afecta a los mexicanos, en el sentido de que poco de lo que hacemos se queda finalmente en nuestro país, ¿no? Sí, pero esa es la historia, otra vez regresando al siglo XVIII, que se iba el oro y la plata, pues ahora se van las ganancias. Uh-huh. Pero seguimos siendo parte de los que ven cómo se va. Otros son los que crecen, otras las metrópolis. Históricamente nos tocó ser colonias. ¿Se puede romper esto? Claro que se puede romper. Lo han intentado Cuba, Venezuela, y nosotros mismos a veces no somos solidarios con ellos. Decíamos, eso les pasa por quererse independizar, eso les pasa por revoltosos, ¿no? Cuando nos están intentando dar un ejemplo, nosotros nos echamos para atrás y no apoyamos, como que parece ser que nos gusta la condición casi de esclavitud. Pero hay una cosa importante aquí, porque también Estados Unidos fue colonia. Bueno. Y también tuvo que independizarse, igual que México. Y lo que pasa es que yo creo, siempre he pensado, a mí me gusta mucho la historia, pero siempre he pensado que la historia se debe de juzgar desde la época en que estás hablando.
¿no? Si estás hablando de los aztecas, pues debes de ponerte y juzgarla de acuerdo como pensaban ellos, ¿no? Si lo haces del siglo XVIII, pues tienes que pensarlo como lo hacían ellos, porque en aquel entonces pues había colonias en casi todos lados, ¿no? En todo el mundo, en Australia, en muchos países de África, en Norteamérica, etcétera, y entonces tenemos que juzgarlo como tal. Y tú dijiste hace rato una cosa muy interesante, hace muchísimos años somos independientes, llevamos más de 200 años de independencia. Ya era momento en que nosotros pensáramos en hacer las cosas como mexicanos y como las tendríamos que hacer, y no seguir pensando como hace 200 años, ¿no? Que estamos colonizados ahora por Estados Unidos o por otros países. Por lo pronto viene un corte comercial. No estamos tan independientes como quisiéramos, pero en un momento recobramos nuestra libertad, Ana. Qué bonito. Muy bien. La vamos a recobrar. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Porque tiene muchas felicitaciones aquí don Federico. Lo saluda Doménica Rodríguez. Muy interesante y te felicita. Muy bien. Que Tito Salazar recomienda el libro, Que ya bueno, ya lo leyó entonces, qué bueno. Parece bueno porque no se lee uno de estos. Lo acabas de presentar y ya lo leyeron, pues está muy bueno. María Amparo Mazo también te felicita. Joe Sanz. Y a mí me dicen que vea más hacia allá. Hacia lo directo. Pues sí, está bien lo que estás comentando, Federico, pero bueno, la comparación con Estados Unidos es distinta porque nuestro país se formó por clases, ¿sabes? Por castas. Hasta la fecha, si uno ve un barrio elegante, son criollos o peninsulares o algo así, y los barrios más humildes son los barrios donde hay más indígenas. Se generó en una pirámide nuestra relación, que no sé, en Estados Unidos sí, en una pirámide distinta, porque ¿qué hicieron ellos para sobrevivir? Pues mataron a los indios, trajeron negros de África, esclavos, y a su vecino le quitaron la mitad de su territorio. Así es. Entonces uno dice... Casualmente cuando empezó a haber oro en la zona de California, ¿no? Casualmente. Entonces dice uno, pues sí, lo importante es los ejemplos que podemos tener son aquellos que podemos repetir. Y una historia así, mejor que no se repita, ¿no? Es la forma de no niego que Estados Unidos tiene una gran creatividad, que ha tenido grandes hombres. Uno puede admirar mucho a Abraham Lincoln y demás, pero esa es la forma en la que crecieron, que América Latina no la tiene. Yo creo que sí tenemos que deshacernos de lo que tú decías hace un rato también, pues de prejuicios, de, es que a mí me pegaron, me lastimaron, me ofendieron desde hace 500 años, y es, pues ya quítate eso, ¿no? Ya cúrate, porque no podemos vivir toda la vida lastimados por esa situación, y replantearnos cuál es el proyecto de país que necesitamos. Y pues sí, con mucho cuidado. Nos están quitando algo por lo que tú estabas diciendo, que es de la mayor importancia, que es la identidad. No solamente la identidad como nación,
la identidad de ser soberanos y actuar conforme creemos que debe ser nuestra vida, sino también la particular, lo que tú estás diciendo, ¿no? Si no me he visto como dice en la moda, me veo antiguo, soy objeto de burla, aunque a mí me guste más un saco de este estilo que el moderno. Y lo que me llama la atención de esto es que lo que le echaban la culpa al comunismo que sucedería si algún día llegaba el comunismo, se está pareciendo a lo que vivimos hoy sin que haya llegado el comunismo, ¿sí? Va uno a una tienda y son 5 tiendas de fondo las que hay. Y estamos más o menos uniformados en lo que vestimos. Tú dices 15 camisas, luego hay hasta menos, ¿no? Una serie de cosas que nos quitan algo tan importante que es la identidad. Y hasta además los partidos políticos, todos se parecen. Si tú quieres decir, bueno, a ver si este es mejor que el otro, pues bueno, todo es gradual en la vida. A lo mejor es un .00 mejor que el otro, pero no pasa de ahí porque prácticamente todos son más o menos la misma línea. Vivimos en un país en donde de 9 partidos políticos que existen a nivel nacional, 8 fueron fundados por alguien que viene del PRI. Sí, como que no siente uno la desesperación de no sentir que nazca algo nuevo, porque lo nuevo, mal que bien, es una alternativa. Y digo mal que bien porque cuidado, porque sí están haciendo algunas cosas malas más que bien en este mundo que debemos reflexionar. Y yo ahí sí creo que la literatura tiene un peso, ¿sabes qué, Federico? Aunque no lo queramos, aunque no sea nuestro propósito, la literatura influye en la vida de los países. Claro. Un país es fuerte en medida en gracias y mucho a sus literatos. Es asombroso la España de la República, la cantidad de literatos sobresalientes que tuvo de una gran calidad, que significaron eso, un espíritu distinto, algo diferente que se estaba y que tristemente con el franquismo se quitó, se eliminó, se perdió, se mató. Y se mató. Bueno, afortunadamente han surgido todavía nuevos escritores. Pero eso significa también de América Latina, ¿no? ¿Qué significa lo que estás haciendo, el realismo mágico? Que no sea imaginación. Algo tan bello como que tenemos en nuestra región, que es la imaginación, ¿no? Cuando uno ve a Gabriel García Márquez, qué capacidad de imaginar, de ir por encima de la realidad. Y ojalá no solamente podamos ir por encima de la realidad, sino la podamos transformar. Sí. Así es. Sí. Tú me decías de tu libro, además, que tenía 180 o cuántos protagonistas tiene tu libro. 128 personajes. Fíjate que yo lo confieso. Bueno, te voy a decir una cosa, ¿no? O sea, son 20 capítulos de historia, o sea, de los últimos 20 capítulos, entonces en cada capítulo es una historia donde intervienen pues muchos personajes, ¿no? Entonces nada más algunos salen en ese tema, en ese capítulo, y en el otro salen otros, y en el otro salen otros, porque como van pasando los años y van pasando las historias, son personajes, muchos de ellos que inventé, y otros que existieron, ¿no? Los virreyes existieron, mucha gente existió en esas épocas, y esos, pues nada más puse los nombres, pero de los 128, pues yo creo que unos 100 por lo menos sí tuve que inventar, ¿no? Pero mira qué bonito que puedas darle a la gente que es ser protagónica. Es decir, el común, aquí está René Cervera y Juan Carlos Alemán, pues si está aquí Federico y hace una novela, nosotros humildemente podemos ser protagónicos de una historia, ¿no? Qué bello es hacer que la gente común, la gente de todos los días, tenga un papel de actor en la construcción de su historia. Así es. Esto. Sí, pues me están llegando aquí felicitaciones. Cari Herrera, excelente libro y excelente el autor también. Silvia Torres, felicidades a Juan Carlos, ya te tocaba, Juan Carlos, Justicia Social. Sí. Silvia. Jaime Bustamante felicita a Federico. Hombre, muchas gracias. Y nos piden, perdón, eso es parte mía, que hable más fuerte, es que siempre me están pidiendo lo mismo, tengo que ser gritón aquí, no es lo mío. Acercarte al micrófono a lo mejor. Por eso tengo que tomar más agua, muy bien. Que me dé por gritar. Pues vamos bien, nos están felicitando, estamos en esto, y vamos a meter comerciales, ¿cómo ven?
Ahora sí vamos Bien. a meter un comercial, justicia social. Qué bien. Porque Vamos con la economía. tenemos estas tazas. Me dicen que después del corte. Después del corte metemos unos comerciales, ¿de acuerdo? Pues decía que ahora ya nos toca hacer comerciales a nosotros. Están aquí presentes nuestras tazas, que ya cada semana les hablamos de ellas, pero vayan a comprar nuestras tazas, por favor, allá en las librerías del sótano. Vean ustedes la calidad que tenemos. Todos son, menos los demás son cuadros de un compañero oaxaqueño que se llama Guillermo Scoli, un oaxaqueño de apellido irlandés, suele suceder. Que vean ustedes qué buenos dibujos tiene, qué calidad tiene, y lo incluimos con algunas, pues qué será, narraciones, por ejemplo, estas narraciones de quienes están ustedes viendo ahorita de frente, que es, o sea, yo, y creemos que vale la pena, las hacemos con mucho gusto, y es una forma de sobrevivir para seguir haciendo estos eventos en donde deseamos de verdad que la gente pueda sentir, pensar y actuar. Y también tenemos unas, a ver si les traje, unas tarjetas que andamos ofreciendo allá 300 pesos, pero según la ley de la oferta y la demanda las podemos bajar de precio. Sí, que son también tarjetas, mira, que tienen que ver con este dibujo, ¿sí? Que tienen otros dibujos también de Guillermo Scoli, y lo que hacemos es, por 300 pesos ustedes podrán tener rebajas en restaurantes, en la Compañía Nacional de Teatro, y vamos a ir consiguiendo masas. Es más, si compran aquí, les vamos a entrevistar de vez en cuando. Vamos, y otras ofertas que no tengo ahorita clara se les puede dar con adquirir esta tarjeta, pero sobre todo es la de ayudarnos. Sí, es la de estar con nosotros, la de ser solidarios con este proyecto. Y además ustedes saben, porque ya lo hemos organizado, 2 recitales que nos han resultado muy bonitos y se han llenado, en donde ahora vamos a pedir que para entrar a esos recitales, pues por lo menos nos compren una tarjeta, porque son de mucha calidad, con 2 grupos de jazz que hemos tenido, pero de verdad muy, muy buenos, han gustado mucho. Y todo esto estamos haciendo en esto que es la Orquesta Filosófica, que me preguntaba Federico, ¿por qué la Orquesta Filosófica? Porque lo que deseamos es crear armonía de pensamiento, ¿no? Así como la música se junta y suena bonito porque hay armonía, nosotros queremos decir desde distintos puntos de vista, no es necesario que compartamos lo mismo, por lo menos tengamos armonía. ¿Sí? Okay, me parece muy bien. Esa es la idea de la Orquesta Filosófica. ¿Qué más nos tienes que decir de economía? Que ojalá la economía fuera una armonía, ¿sí? Donde realmente la población pudiera tener satisfechas sus necesidades, ya por lo menos las básicas. Desafortunadamente, el instinto depredador del gran capital no tiene límite. Si a este espíritu no se le ponen una serie de políticas para limitarlo, prácticamente lo que estamos viendo ahorita con el deterioro ambiental
se va a multiplicar, pero gradualmente, intensamente. Una de las cuestiones sería algo que puede parecer medio aberrante, pero es empezar a establecer políticas demográficas. La población no puede seguir creciendo indefinidamente. Al capitalista le interesa que haya más gente porque toda esa gente va a gastar, comprar los productos y enriquecerlo. Sí, también O sea, nosotros. sí. Pero la población en conjunto, que está viendo cómo está afectando todo el ambiente y la ecología, pues empezamos a ver cómo está impactando sobre los niveles de vida por inundaciones, por terremotos, por incendios incontrolables, ¿no? Entonces, pues, quien menos le conviene que la población llegue a un nivel estable es el capitalista. Nosotros sí, porque sabemos que en la medida que ¿Tú recomiendas menos hijos? se establezcan políticas que mantengan un equilibrio con la naturaleza. No sé si más o menos, pero a ver, cuando estás afectando la naturaleza, el medio, decir, pues mira. Que no haya más Sí. hijos que manzanas, por dar el mismo ejemplo. Y ahorita lo vemos, se ha frenado la política, bueno, se ha frenado el crecimiento en China, que uno dice que bueno, pero está creciendo el de la India. India está a punto de alcanzar a China Así y es. rebasarla. Ujú. Porque ya los capitalistas se dieron cuenta que China está intentando controlarlo. Y ya una política, ¿no? Para premiar a quien tuviera un hijo y un poquito ir castigando a quien tuviera más hijos. Pronto dijeron, la salida es India. Tienen pensado que India en 10 años rebajará a China y será una potencia que va a degradar, pero va a generar ganancias. A mí me preocupa entender que cuando hablamos de economía, creo que hay escuelas distintas y modos distintos de ver las cosas. Así es. Hay quienes te dicen, bueno, la economía está bien porque creció el Producto Interno Bruto, la economía está bien porque y me están diciendo que ya cortemos. Bueno, seguimos porque ya me puse nervioso, ok. Que los espero unos minutos, claro. ¿Ya? ¿En el corte o en 4 minutos? En 4 minutos me da. Que la economía está bien, porque le va bien a quien invierte. ¿Sí? Yo creo que debemos decir, bueno, la economía está bien porque hoy todo el mundo comió. Uh-huh. Hoy todo el mundo encontró un techo amable donde hospedarse. Hoy todo el mundo se vistió con la ropa apropiada, no de moda, no, la ropa apropiada para el clima, para su gusto, para su identidad, que tanto quiero hacer hincapié en ello. Entonces, que la economía está bien, pero los reportes que nos dan de que la economía está bien es que le fue bien a la banca, le fue bien a la bolsa de valores, le fue bien a quien empresas invierte. extranjeras. Sí, creo que es una escuela, ¿sí? La economía tiene varias escuelas que a grandes rasgos podemos dividir entre neoliberales, que son los que están gobernando y dominando ahorita el mundo, y los llamados keynesianos, que son los que fomentaban el Estado benefactor. Estaría una tercera opción, los marxistas, pero en la práctica ahorita quien tiene propuestas de política económica para el capitalismo son neoliberales y Estado benefactor keynesiano. El hecho de que hoy se destape a Mead, como yo no lo puedo pronunciar, yo a veces pronuncio, Creo lo leo que como dicen se, Mead. como se, Meade. sí, pero no es muy adecuada esa pronunciación, ¿verdad? Esa forma de leerlo. Él va a continuar y va a profundizar las políticas. Sí. Claro. Parece ser que es, en la realidad, el candidato de los grandes capitales financieros. Porque el mismo Peña Nieto, primero, dice que no hay que irse con el que reciba más aplausos, que ya lo había destapado antier. Dice Peña Nieto, no se vayan con el que tiene más aplausos, él tiene que aplaudir. Quiere decir que a lo mejor alguien detrás de él tomó la decisión y él no se había enterado. Esto demuestra que el gobierno
no manda, no domina, simplemente es, si no títere, sí atiende las necesidades del capital financiero. Sí, nos queda muy poco tiempo y yo quiero aprovechar el poco tiempo que nos queda, que tenemos otro plan, pero para que Federico nos digas en dónde se puede comprar este libro. Bueno, mira, afortunadamente la modernidad nos da ya la posibilidad de no tener como autor que hacer 1,000 o 2,000 libros, sino que los puedes comprar por internet. Hay una página que se llama autoreseditores.com, donde tú entras, pones Esclavos de su avaricia y ahí te sale la novela, cuesta 230 pesos y te la mandan a tu casa así como está esa, impresa y en excelente presentación. Ya hemos hecho, mucha gente ya me ha avisado de que les han estado llegando sin ningún problema y las imprimen aquí en México, en Colombia y en España. Entonces las de aquí las puedes adquirir por esta página y te la mandan directamente a tu casa. ¿Y a una librería no hay? No, todavía no. Espero pronto tener esa oportunidad. Ojalá. Yo también, sí. Y bueno, ya nos vamos despidiendo. Espero que sí, con una canción todavía que dice malo, 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 malo con bebé. Y no es dedicada a nadie personalmente. Pero ahí va. Muchas gracias por su atención. Y los esperamos el próximo lunes, que hablaremos de matemáticas, las matemáticas en la vida cotidiana. Y tendremos aquí a un muy buen pintor que nos va a hablar de cuáles son las condiciones en las que se dan la pintura, el arte plástico en este país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Apareciste una noche fría, con olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tus venas. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Radiotv.mx presentó